Cualquier cosa. Sí, cualquier cosa. El candidato presidencial Javier Milei viene estos días, semanas, meses proponiendo el tema de la compra-venta de órganos. Y digo cualquier cosa porque más allá de su criterio ético-moral que le permite que cualquier persona pueda comprar, vender órganos en pro de la libertad, y más allá de que muchos y muchas de nosotros y nosotras no estemos de acuerdo ética y moralmente con que alguien pueda comprar y vender órganos en pro de la libertad, porque es una libertad condicionada, dado que me imagino que podrán comprar algunos y vender otros. Pero más allá de esa discusión ética y moral, donde yo creo que hay posiciones muy claras, lo que creo que el señor Milei ha estudiado muy poco, los fenómenos en los cuales se compra-venden cosas para que sean más eficaces y rentables. Es decir, le voy a hablar al señor Milei desde uno de los criterios que más presume, que es el de la eficacia y el de la rentabilidad y la eficiencia de sus propuestas. ¿Usted sabe, señor Javier Milei, que en el mundo los países que se dona sangre de manera altruista son los países que más sangre obtienen? ¿Usted sabe, señor Milei, que en los países donde la donación de sangre es remunerada es donde menos bancos de sangre se obtiene? Dicho de otro modo, si usted, me imagino, como estudioso de la economía, analiza mundialmente y hace una correlación estadística entre países que tienen una política voluntaria, altruista, donde la gente dona sangre, versus donde la gente compra y vende sangre, en términos, insisto, no de moral ni de ética, que cada uno tiene su posición, en términos de rentabilidad no hay color. Datos de la Organización Mundial de la Salud, y si quiere, le hace uno de los capítulos hermosos en su libro Economía sin corbata, de Varoufakis, cuando le habla conversaciones con su hija y demuestra, dato a dato, que es mucho más rentable a veces ser generoso y no pasarlo todo por el mercado. Arrancamos, dale play, esto es La Pizarra. Hola, casi no puedo decir el hola porque me acaban de dar un mate. Qué lindo estar aquí en el estudio de Radio 10 en Palermo, en Buenos Aires. Todo tan otoñal, quien nos esté escuchando en España dirá, pero qué otoñal, si hace un calor, un reverendo calor. Bueno, aquí llegó el otoño y yo ya voy a abrir la polémica. Es la temporada del año que más me gusta Buenos Aires. Es otoño siempre otoño, no, ni invierno, no me vengan a... No. Aquí estamos muy felices, muy contentos, contentas de un sábado más. Ganas de hacer radio. Estoy hambriento de hacer radio. Un poco nervioso porque juega dentro de unas horas el Real Madrid-Osasuna, la final de Su Majestad. Saben que los países serios y desarrollados tienen reyes. Ustedes saben eso, ¿no? Que son tan democráticos y tan desarrollados que tienen hasta aquellos, ¿no? Reyes, ¿no? De y esa... tienen hasta una copa, ¿no? De hasta fútbol. una copa, tenemos una copa. Entonces, bueno, ojalá gane el Osasuna, como buen equipo pamplonica, ojalá gane. Yo vengo hoy en un homenaje al Napoli. Grande Napoli, grande Maradona, tercer scudetto. La verdad que mi sono molto felice. Una fiesta, Napoli. Sí, una fiesta absolutamente. La verdad que contento, vengo haciendo el homenaje que toca al Nápoles, a Maradona. La verdad que gane un equipo del sur, siempre un equipo del sur, es pura felicidad para mí. Es pura felicidad realmente que gane un equipo además con tanta impronta latinoamericana, maradoniana sobre todo, pero también latinoamericana. Y además, hoy el mejor jugador del Nápoles es africano. Es decir, sigue siendo un equipo del sur. Y lo siento por la vecchia signora de la Juve, por el Milan, el Inter, muy bien todos, pero no, somos muy del Nápoles. Y bueno, aquí estamos, con ganitas de hacer un programa que voy a saludar a la banda. Hoy tenemos 2 bajas, le mando un beso muy fuerte para nuestro Abraham Verduga, nuestro ecuatoriano, guayaquileño, salamantino, a nuestra Crismar Lujano, nuestra venezolana, mexicana, un poco africana. Hoy por diferentes razones los dos no van a estar, pero no significa que no vayan a estar siempre. Así que yo estoy un poco hoy como en una situación extraña, porque no encontramos a nuestra Gabriela Montaño, que debe estar por ahí en algún, no sé, teleférico,
helicóptero, aeroplano, en una tabla de surf, en cualquier lugar. Pisteando como una campeona. Algo debe estar haciendo. Pero lo peor es que yo estoy hoy rodeado de porteños y porteñas. Hoy el programa, sin que sirva de precedente, estoy rodeado de mucha argentinidad al palo. Negroni de autor, camisa de Nueva Chicago, una persona con una mochila que no sé a dónde va. Mate de Nueva Chicago. Mate de Nueva Chicago, o sea, estoy rodeado muy... Vamos a ir saludándola, sí, no me queda otra que saludar al equipo. A ver, Leandro Álvarez, ¿cómo estás, amigo y compañero? ¿Cómo estás, Alfredo? La verdad es que tendríamos que haber abierto el programa con un tema de Piazzolla. Y hasta ahí podríamos llegar. A mí, no quiero sonar snob, pero a mí el otoño me dan ganas un poco de escuchar Piazzolla. No se amarguen tanto, deprimirnos. Chicos. Tengo que estar aquí para levantar esto. Me da miedo tengo que levantar esto como sea. Un gaditano tiene que levantar esto. Y napolitano-gaditano hay que levantar esto, ¿no? Bueno, yo espero que nadie se me vaya a Uruguay o Montevideo, porque allí ya es el amargue total en otoño, ¿eh? Vos decís, Alfredo, para mí los uruguayos son un poquito más alegres que nosotros. Bueno, no. Tienen el candombe. No estamos, el candombe lo tocan 10 días al año. Los otros 355 están todos perdón, sí. Bueno, vamos a ponerle un poco de ritmo hoy al programa porque vamos a hablar de la coronación de... ¿Cómo? No vamos a hablar de eso. ¿Qué estamos aspirando? ¿Algún premio de entretenimiento de estos? Los mejores vestidos, ¿no íbamos a hablar de eso? Estaba Máxima. ¿Quién es Máxima? De Racing. Todo lo que tengo para decir. Es verdad. No entiendo nada. Mi equipo, esto es un momento de estoy aquí. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar del menú, de los colores, ¿qué vas a hablar, de las vestimentas, de la coronación de... Lo único que importa en el mundo es la coronación del rey Carlos III, así que vamos a hablar de eso. En realidad no vamos a hablar tanto de eso. Nos vamos a meter en Gran Bretaña, pero hay algo que nos interesa un poquito más, que es un golpazo, diría yo, al Partido Conservador, que hizo un flor de ajuste y le fue un poquito mal en las elecciones. Vamos a hablar de las elecciones municipales en Inglaterra, porque además no ha sido en todo el Reino Unido, solo ha sido en Inglaterra. Vamos a hablar también del Perú, de la resolución de la CIDH respecto a lo que ha ocurrido en estos tiempos de la presidencia medio usurpada de Dina Boluarte. Vamos a hablar de Chile, que hay elecciones mañana. Vamos a hablar de la visita de Gustavo Petro a España y, como no, de la resaca electoral del Paraguay. Eso será en nuestra particular vuelta al mundo, pero voy a seguir saludando a la gente porque creo que además hay un par de especiales interesantes. Tenemos, Lean, en la segunda hora del programa, yo creo que casi un concurso que abrimos desde ahora. ¿Quiénes son los partidos más viejos de América Latina? Más viejos de América Latina. Vamos a indagar un poquito en eso y nos vamos a sorprender, porque hay partidos realmente muy, pero muy antiguos. O sea, ya le vamos a ir preguntando, vigentes, ¿no? Le preguntamos a nuestra audiencia que nos escriba por nuestras redes sociales cuál es el partido más viejo de América Latina, en México, en Colombia, en la propia Argentina. No sé, vayan diciendo a ver qué hay, qué se creen, que es... ¿El Partido Libertad Avanza? No. Pero había liberales hace tiempo. Ahí vamos a ir metiéndonos en tema en la segunda hora del programa. Bueno, voy a seguir saludando, hablando de redes sociales, y que hoy le va a tocar un examen súper complicado, porque además viene a hablar de abuelas también, dice ella. Flavia, amiga y compañera, ¿cómo estás? Muy bien, Alfredo. El examen complicado, no sé si es por Chile o por las redes sociales. Espero pasar ambos. Pero como contaste un poquito, vamos a estar hablando en la vuelta al mundo, de Chile, del proceso constituyente, ver si se puede o no lograr esta nueva constitución finalmente. Muchas cosas que tenemos para hablar, ahí veremos si podemos responder todas las preguntas de Alfredo y de la audiencia. Y después vamos a hablar en la segunda hora de abuelas y redes sociales. Las redes sociales que usan las abuelas y abuelos, porque acá vamos a poner a todos, que tienen TikTok, Instagram, porque capaz ustedes me dicen, no, Facebook, no, tenemos de todo y tenemos audios, así que si tu abuela, abuelo, abuele, quien sea usa redes sociales, nos pueden contar en nuestras redes sociales quién está ahí, quién está del otro lado y qué redes usan. Yo creo que te vas a divertir muchísimo con Tengo ganas de ver ese momento, abuelas y redes sociales. Muy divertido. Va a estar muy divertido, así que también vayan contándonos, ¿no?, vuestras experiencias, si conocen abuelas, si son abuelas, y qué usan, qué no usan, cómo la usan, todo eso. Te quiero decir una cosa nomás, que cuando estaba haciendo el informe a veces ponían abuelos desde los 60, y yo dije, no, corramos un poco. ¿Más arribita lo quieres tú? Un poquito más arriba. ¿A cuánto le ponemos? No sé, pero de repente hablaban de abuelos a los 60, dije... O sea, pero por ejemplo, ¿el Kun Agüero es abuelo ya? Bueno, no sé si los futbolistas son abuelos a los 30 Pueden años. ser, ¿no? Los futbolistas, por eso lo he dicho, un futbolista que se me vino así a la cabeza. Bueno, veremos. Vayan escribiendo, vayan contándonos lo que quieran.
Y me falta otra porteñidad al palo, esta vez provincia de Buenos Aires, porque ella es medio esquizofrénica. A veces está acá, a veces está allá, y ahora no me voy a meter en ningún fregado. Bahía Luna, amiga y compañera, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Alfredo? Bueno, yo pensé que íbamos a hablar sobre Uruguay. No, por favor, Bahía, Veo no empecemos. que no, me doy cuenta que no. Tenemos rutina hasta hace 5 minutos. Teníamos un persona loco, un personajazo. ¿Quién es? Es el hombre más rico del mundo. Lo ha mencionado Cristina Fernández de Kirchner en el Teatro Argentino ¿Macri? de La Plata. No, es gente como uno. ¿Roca? No. Se llama Bernard Arnault. ¿Cómo has dicho? Repite Arnault. Bernard es un francés. ¿Un francés? Le puedo decir Bernardo acá en la Bernardito, pizarra. sí, está bien. Y vamos a hablar de la vida de este hombre que destronó a Elon Musk como el hombre más rico del mundo. ¿Qué vende ese señor? ¿O no vende? ¿O engaña solo? No, vende muchas cosas, artículos de lujo. Bueno, vamos a hablar Christian Dior, cosas que compramos gente como nosotros, ¿no? Bueno. Digamos todo. Vamos a ver gente quién como es. uno. Vamos a ver quién es ese hombre más rico del mundo y a qué se dedique, sobre todo todo lo que menos se conoce sobre este tipo de personas locos. El acabo de ver en pantalla, no está en un teleférico, no está en un aeroplano, no está en un autobusito. Gabriela Montaño, amiga y compañera, ¿cómo estás? Bien, Alfredo, aquí desde la capital del folclore boliviano. A ver si alguien por redes nos dice desde otros lugares donde nos escuchan cuál es la capital del folclore boliviano. No voy a decir exactamente dónde estoy para que nos escriban. Y les doy otra pistita más, es uno de los carnavales más importantes de Sudamérica, se celebra en el lugar donde estoy. Ya lo sé. Así que bueno, sí, tenemos una vuelta al mundo como siempre, nunca aburrida, y una segunda hora espectacular, Alfredo, así que feliz de haber logrado por fin conectarme. Estábamos con la duda, el internet me estaba jugando una mala pasada, así que feliz de estar en la pizarra. Lo logramos, tenemos también nuestra boliviana acá en la pizarra, así que está todo el menú servido, arrancamos con la pizarra. Vamos con nuestra vuelta al mundo, ¿y qué vuelta al mundo? Nos vamos aquí a quedar en Chile, ¿se acuerdan? Que hubo un intento de hacer una nueva constitución a través de un proceso constituyente y una herramienta como la Asamblea Constituyente. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que la mayoría dijo que no le gustaba el texto constitucional? Exacto. Y ahora, después de eso, parece que hay una segunda temporada. Y bueno, sí, Season 2, me gusta. Me gusta lo que viene acá en Chile, porque en efecto, después del estallido social de 2019... 2019, o sea, hace tiempo ya, ¿eh? Ya pasó un tiempo, estamos en 2023. Recordemos que después del estallido social se decidió cambiar efectivamente la constitución que tiene hoy día Chile, que rige desde Pinochet, o sea, hace muchísimo tiempo, pero de 2019 a la fecha no se logró, efectivamente ninguna constitución nueva. Entonces dijeron, después del año pasado y del rechazo del año pasado, borrón y cuenta nueva, vamos a empezar de cero el proceso constituyente. Vamos a repasar un poquito el proceso constituyente de este año para entender qué se vota mañana en Chile. Pues mañana la gente tiene que ir a votar. Mañana tienen que ir a votar obligatorio. Voto obligatorio al Consejo Constitucional. Me estás preguntando, Alfredo, vos, la audiencia, todos. Flavia, ¿qué es el Consejo Constitucional? Repasito breve de cómo va a ser esta búsqueda de nueva constitución en Chile. 3 etapas vamos a tener. El Consejo Constitucional, que es lo que hay que votar mañana, va a ser el órgano encargado de redactar este año una nueva constitución para Chile, que después se someterá obviamente a voto popular, si están de acuerdo o no. Antes del Consejo Constitucional hay una comisión de expertos que está redactando una preconstitución, que es la que va a tener que ver el Consejo. Después el Consejo va a tener que definir esta constitución y después se pasa por un comité técnico que va a tener que valorar si todos estos pasos están bien hechos. Dicho de otro modo, es una suerte de convocatoria al pueblo para que escriba una constitución, pero con infinitos candados que le resultan imposible poder hacer el texto constitucional de una manera libre. Dicho de otro modo, y lo voy a decir en términos muy teóricos, es cuando el poder constituido, es decir, los poderes establecidos de facto, ¿no? Expertos, comités, ¿no? Van a tener que echar un pulso
a ese poder constituyente que está representado en la elección que mañana surgirá. Es decir, es un equilibrio de poderes lo que empieza a surgir o a partir de ahora, a diferencia del intento anterior, que era que escriba la gente y punto, ¿no? Ese era el intento anterior. Como el intento anterior no funcionó, dijeron, bueno, vamos por otro lado. Y mañana justamente lo que se vota, como estás diciendo, es este Consejo Constitucional, que son 50 personas las que van a formar este Consejo. Mañana se va a las urnas y algo importante de todo lo que estuviste nombrando, este Consejo Constitucional es lo único que se somete a votación popular. Los otros no, los otros son expertos. El comité de expertos y el Es comité que no hay nada técnico... más antidemocrático que ser experto. O sea, bueno. Si yo soy experto ya no tengo que someterme a votación. Es como el Poder Judicial en la Argentina, ¿no? Yo soy experto. Exacto. Y sí, listo, a partir de ahí, listo, ya puedo usurpar un... Es como los reyes, ¿no? Es como los reyes, es más o menos como la monarquía, ¿no? Está bien esto. Está bien, por eso, sin votación. Entonces vos tenés el comité experto que no fue votado por nadie, está integrado por 24 representantes de los partidos políticos que están hoy en día presentes en el Congreso. Ese es el comité de expertos. Mayoría de ellos abogados, como siempre. Ellos van a redactar el anteproyecto de constitución. De hecho, ya lo están redactando. Mañana se vota este Consejo Constitucional. Repasemos la única parte que se vota por voto popular, que van a terminar de redactar la Constitución, y después pasa por el Comité Técnico de Admisibilidad, que no es votado, digamos, por voto popular, sino que es una suerte de árbitro que va a tener que sujetar el texto y ver si se cumplen o no las bases institucionales. O sea, tiene filtro de partida y filtro de salida, ¿no? Esto es como cuando dejas a los niños en la casa solo y le pones, ¿no?, una vigilancia en el punto de arranque y por si acaso otra vigilancia en el punto de salida. Es decir, un proceso ya constituyente muy controlado. Muy controlado, y de hecho te voy a contar, para la elección del Consejo mañana hay 353 candidaturas que van a competir. Es una elección obligatoria. ¿Y sabes qué pasó un poco en Chile? Bajó un poco el fervor de este proceso constituyente desde 2019. O sea, no sé si te acordás, después del estallido social, era todo esto de sacar la carta de Pinochet, la Carta Magna, de volver a hacer una nueva constitución. Tenía todo este cupo femenino, paritario, etcétera. Y ahora como que hay tanto tecnicismo que de hecho lo que está sucediendo en Chile es eso de que esta constitución ya es como una constitución medio técnica, elegida por expertos, y no hay tanto fervor en la votación de mañana. Gaby, ¿cuánta diferencia del proceso constituyente boliviano, no? Remárcame así cuáles son las principales diferencias de un proceso como el boliviano y el actual como el chileno. Bueno, el principal, el que marcabas tú, y no es solamente con el boliviano, creo que con el proceso constituyente venezolano, con y el ecuatoriano. El ecuatoriano. Es decir, tenían la posibilidad de hacer una transformación mucho más profunda del Estado, del diseño estatal, que corresponda a una energía constituyente, digamos, popular de transformación del tejido social, de todo. Pero lo que yo sí ahí remarcaría, Alfredo, pensándolo desde el otro lado, dándole la vuelta a la moneda, es que yo creo que la derecha en Chile apostaba mucho a que el proceso constituyente se hunda definitivamente y con eso se arrastre al gobierno de Boric, ¿no? Con un déficit ya muy fuerte. Entonces, no lo lograron, porque sí creo que yo tengo mis dudas de que el pueblo chileno, a pesar de que no son las energías del 2019, se hubiera ido a casa contento sin llevar adelante un proceso de transformación de la Constitución. Es una interesante lectura en positivo de al menos quedarnos con ese buen sabor de boca relativa, es que van a intentar seguir hasta donde puedan seguir, a pesar de todas las zancadillas que le hacen los poderes fácticos. Hacemos una parada con tanda informativa aquí en Radio 10 y seguimos en la pizarra. Y nos vamos al Paraguay. Qué resaca electoral que todavía continúa en el Paraguay. Chaki, ¿no? Qué chaki, chuchaki, qué guayabo, qué ratón, qué cruda. Es que esa palabra la manejamos bien. Será por... Bueno, tenemos que hablar del Paraguay. Fueron las elecciones presidenciales. Estuvimos particularmente... Yo estuve allí hasta el lunes a la noche. Mucha resaca electoral. Todavía hay resaca electoral. Los resultados ya son conocidos por todas y por todo. Ya tenemos nuevo presidente electo del Paraguay, Santiago Peña, del Partido Colorado, hijo del cartismo. Fue ministro de Hacienda con Horacio Cartes.
Ganó con su voto estable. Siempre el Partido Colorado, con excepciones cuando se dividen, que no pasa siempre, tiene entre un 43, 46, esta vez tuvo de hecho cerca de 43. La maquinaria es perfecta, y digo maquinaria porque hubo mucho voto asistido. ¿Qué es voto asistido? Que le acompañan a votar adentro del cuarto para votar. Pero no autorizado, porque cuando estás autorizado por un tema médico está correcto. No. Sin autorización, allí iban. Eso es una de las maneras que tiene el Partido Colorado de asegurarse ese 43, 46%. Territorios donde ha habido muchas sospechas de cómo manejaron el tema del conteo de los votos. Era voto urna electrónica. Yo creo que el problema no estaba tanto en la transmisión final del acta, sino en cómo se elaboraba el acta. Es decir, la máquina, las urnas electrónicas, tienen dos partes. Una, cómo transmiten el acta a un centro de cómputo electoral, y otro es cómo se contabiliza el acta. Yo, y lo digo con conocimiento de mucha causa, creo que el problema a estudiar ahí en el Paraguay es qué ocurrió en el conteo de los votos para elaborar las actas. Ese es el kit del tema que hoy en día está en la centralidad de la mesa. Un Congreso muy fragmentado. Hay que recordar que para aquellos que le encantan decir que cada quien vaya en una lista sin ir en plancha, se le dice en plancha en la Argentina, ¿no? O en sábana. Lista sábana. Lista sábana, es decir, que uno pueda, el elector pueda elegir en libertad el que quiera, el número 80, el número 40. Ocurrió que en el Paraguay esto provocó que hubiera una campaña electoral muy atomizada. Dicho de otro modo, cada quien hacía campaña para sí, no para una estructura partidaria. Se notaba incluso visualmente en las calles con la cantidad de carteles, luminarias que había de "vótame a mí, me da igual si es mi partido o no", que implicó un Congreso y un Senado totalmente fragmentado. ¿Y esto qué implica? Que no sé cómo van a gobernar y legislar de ahora en adelante. Ocurrió en Colombia, ha ocurrido en el Paraguay, lo digo por cómo es una advertencia a navegantes de los que aplauden, pregonan este tipo de medidas en pro de la libertad, pero que a la vez es muy incompatible con un mínimo grado de estabilidad para gobernar. Concertación, Efraín Alegre quedó muy lejos, con un 27%, y ahora vamos a hablar con Lean de la figura más mediática, ¿no? El antitodismo, Payo Cubas, que sacó un 23%. Yo quisiera, antes de entrar en lo que todo el mundo quizás quiere saber de cuál es el momento Payo Cuba, el tercer candidato presidencial que está hoy en día en la cárcel por haber cantado fraude, no por haber hecho otras barbaridades, yo sí quisiera dejar claro que, fijaros que hay un dato interesante. La sumatoria del segundo y el tercero, es decir, los no colorados, los que decían se tienen que ir, sacaron más del 50%. Es decir, sacaron más los que hablaban del cambio y la alternancia al viejo partido hegemónico colorado. ¿Cuál fue el tema? Que el cambio, la idea de cambio y la idea de alternancia no se la quedó solo la Concertación Nacional con Efraín Alegre y gran parte del Frente Guasú. Es decir, este señor Payo Cubo se apropió de parte del cambio y de la alternancia. Se partieron en dos, y al partirse en dos ganaron los Colorado con su voto cautivo, por decirlo de una manera muy diplomática. Añadir que Fernando Lugo, gran elector, fundamental en la historia reciente del Paraguay, estuvo ausente por su enfermedad. Y añadir que el Frente Guasú se partió en dos. Es decir, si añadimos todo, y añadir que el Partido Liberal, que era el pivote de la Concertación, tenía una tendencia de ocaso relativo. Iba de menos a más. Nuestra encuesta de junio del año pasado de CELAG ya le daba una imagen, una valoración muy baja al Partido Liberal. Por lo tanto, era difícil que se reapropiara de la idea del cambio, y por eso tuvieron que compartirla con los antitodistas, es decir, con el señor Payo Cuba. A partir de ahí, Lean, ¿qué le ponemos más en esta resaca? Sí, Alfredo, era algo que veníamos advirtiendo en programas anteriores. Decíamos, ojo con el crecimiento de Payo Cubas. Algunas encuestas le daban alrededor de entre un 10 y un 15%. Otras las últimas 20, le daba ya el 20, más del 20. Otras de un 20%. Finalmente obtuvo un 23%, un nada despreciable 23%. Muy lejos también quedó, como bien vos decías, la otra pata del Frente Guasú, que apoyó la candidatura del ex canciller menos de un Colorado. 1%, ¿no? 1,36%. ¿Cuánto sacó Chilavert? No llegó ni al 1%, Alfredo. José Luis Félix Chilavert.
Entonces en esa sí que acertamos, ¿no? En esa acertamos. Y en esa acertó nuestro Fue compañero... el único spoiler que hicimos. Sí, nuestro compañero Leo Rubín No la es vio menor, antes que nadie. No sé si te acordás, Alfredo, cuando hicimos ese fútbol y política de Chilaver, dijo, no tiene ninguna chance. No le José paren Luis. bola, ¿no? No le paren bola, nos dijo. En fin, la participación electoral se mantuvo más o menos en un 63%. Que era O sea, más... parecido a lo que sacaron en el 18, que fue el 61. Había momentos hay que recordar que Paraguay, que es voto obligatorio, Sí. no sancionado, pero No obligatorio, llegó a tener 80% hace 5 elecciones, Sí. tenía el 68 y ahora ya está en el 61-63 como promedio, ¿no? Exactamente, Alfredo. Y por último hay que mencionar también que es la primera vez que se vota de forma electrónica. Este es un dato también a tener en cuenta, pero dio mucho que hablar también el post de las elecciones. Mucho. ¿Por qué dio mucho que Yo hablar? menos mal que me fui el lunes, si no todavía estoy por allá, ¿eh? Pero Hubo- ese es un fenómeno que crece, ¿no? En América Latina, Totalmente. el post-elecciones, ¿no? El Como que no post-elecciones. termina. No se termina el domingo con los resultados. ¿Por qué? Porque Payo Cubas, el candidato que salió tercero con ese impresionante 23%, llamó a levantarse contra el fraude por la victoria oficialista y lo hacía de esta forma. Que se controlen las actas, que se abran las 3 actas, no se hagan de los pelotudos, Vestal y compañía. 2 nomás ellos quieren leer, se abren los 3 cuando hay duda entre los 2, señores. Adelante, pueblo paraguayo, vamos a marchar sobre este país porque ya no aguantamos un día más en esta situación, en donde los trato a Puá, en donde los llanos, en donde los facetti, en donde los alegres, en donde los chanti, en donde todos estos delincuentes viven la vida loca y ustedes dando apenas pensando qué le van a dar de comer a sus hijos y cómo van a pagar la escuela. Ustedes no aguantan 5 años y yo no aguanto 5 días, señores. Bueno, de esa forma, a través de sus redes sociales, Payo Cubas llamaba a una rebelión contra los resultados, a denunciar el fraude y llamaba a sus seguidores a tomar las calles en Paraguay. Esta serie de protestas que se llevó a cabo durante estos últimos días, en estas semanas, derivó en alrededor de 100 personas detenidas. Y una de ellas fue el propio Payo Cubas. El día de ayer fue detenido. Y a día de hoy, en estos momentos, está frente a una audiencia contra el juez, ahora en vivo y en directo, está compareciendo frente al juez por esta causa, por la figura de alteración de la paz pública, Alfredo. Yo indagué, pregunté a alguna gente que conozco en el Paraguay para saber exactamente qué había detrás y lo que no ha salido todavía es presuntamente, voy a decir con presuntamente, que tenía combustible como iniciativa era quemar el órgano electoral. Era lo que me estaban contando desde allá, insisto, presuntamente, no tenemos nosotros las pruebas para ello. Lo que sí es cierto es que una cosa ha sido, bueno, plantearlo como lo ha hecho Efraín Alegre y Soledad Núñez y Esperanza Martínez de la Concertación, que han dicho creemos que hay fraude y han solicitado, lo cual me parece además legítimo, eso sí, que el 10% de las urnas se puedan ver los Sí. votos, y lo cual es correcto para cotejar si las actas y los votos en papel se corresponden, para que ahí la urna electrónica no haya hecho ninguna trampa, y quieren el 10%, me parece que realmente de hecho es una auditoría casi obligatoria que deberían hacer todos los países. Hay que recordar que desde el 18 Efraín Alegre viene pidiendo la auditoría de las urnas y no le han permitido ver ni una urna, ni un voto. Por lo cual esto es correcto, y otra cosa diferente es lo que ha hecho Payo Cubas, que como bien sabe, lo hemos explicado acá, tiene una predilección por irse a prisión. Es decir, si no lo detienen, se va a una comisaría, roba una llave al comisario y se automete en la cárcel. Esto que estoy diciendo puede parecer un chiste, Pero es así. es literalmente así. Es decir, que si al tipo no lo detienen, me voy a la cárcel. Todo porque él vive de este show. Sí, hubo una serie de protestas. El centro, sin duda, de las protestas fue el Tribunal Superior de Justicia Electoral en Asunción, donde el gobierno envió a nada más y nada menos que 1.800 oficiales para resguardar este órgano. También hubo cortes de rutas que fueron impulsados por este sector muy radicalizado de derecha que lidera Payo Cubas. Para agregarte, Alfredo, que la misión Observación Electoral de la Unión Europea enviada en Paraguay dijo que no hubo... Está todo bien. Dijo que estuvo todo bien, que no hubo... Yo creo que debe haber un adulteraciones de los votos. archivo en un Google Drive
que tienen todas las misiones electorales, ¿no? Sí. Y está todo bien. Está todo bien. Una respuesta automática Como respuesta de mail, a todo, ¿no? ¿no? Está todo. Luego, sí, No fui de vacaciones. lo desarrollan en 28 páginas, que lo que dice es que está todo bien. Sí, sí, totalmente, Alfredo. Y por último, también contarte, Alfredo, que Efraín Alegre manifestó su repudio ante la detención de Payo Cubas, dijo que esto es un otro golpe a la democracia, pidió también la libertad de todos los presos por exigir transparencia y apertura del sobre 4. El sobre 4 es donde se resguardan los boletines de los votos utilizados, válidos, en blanco y nulos. Hay que recordar que todo esto también ocurre, primero, porque cada vez se cree menos en las instituciones, cada vez hay menos credibilidad a la democracia. Total. Y esto es un fenómeno que hay que estudiarlo en serio. Estamos aquí un poco medio riéndonos porque a veces no nos queda otra que digerirlo así, pero cuando esto se produce, como decías, Bahía, que esto es un fenómeno cada día más común, es porque efectivamente no se cree en la democracia, no se cree en las instituciones, nadie cree a nadie. Y cuando nadie cree a nadie suele pasar ese tipo de conflictos. Gaby, ¿cómo has leído el tema paraguayo? ¿Cuál es tu lectura de resaca electoral de lo ocurrido en el Paraguay? En un país que para Bolivia además es particularmente importante. Bueno, Alfredo, a mí me preocupa, tengo que decir, cómo de hecho en elecciones la ultraderecha, esta ultraderecha que parece fuera de todo, fuera de sí misma, con vocerías como la de Payo Cuba, logra captar el respaldo de la gente, ¿no? ¿Qué me preocupa de esto? Que eso corre también a la derecha, más hacia la derecha, ¿no? Probablemente los colorados también van a correrse más hacia la derecha en vez de ir más al centro. Hay cosas que han llamado mucho la atención, las declaraciones del nuevo presidente en relación a Venezuela, etcétera, etcétera. Pero eso, ojo, no significa que la ultraderecha no empuje hacia una derecha a que sea menos democratizante, a que se tenga que correr a copiar discursos más de ultraderecha, a tratar de estar en vigencia a través de eso. Y eso me preocupa muchísimo, ¿no? Porque eso daña la democracia. Es interesante lo que dice Gaby y quiero que Lea nos recuerde exactamente qué ha dicho Santiago Peña, el presidente electo, sobre Venezuela, porque una interpretación muy naif, muy binaria, muy ingenua, muy maniquea sería decir, como Santi Peña le ha hecho un guiño al reconocimiento expreso de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, es que ya se ha hecho de centro izquierda o de izquierda. No. Es creo que muy importante complejizar este tipo de análisis. Complejizarlo y no caer en la tentación de esa lógica tan así sencillista, ¿no? O simplista de bueno o malo. Bueno o malo, no, él tendrá, y hay motivos, razones geopolíticas que ha hecho que incluso Lean hasta se haya peleado con un periodista, el presidente electo. Totalmente, Alfredo. Bueno, dio dos entrevistas, una ¿A la pizarra? CNN, lamentablemente a la pizarra no, pero La vamos a conseguir, ¿eh? La vamos a conseguir, a Santi Peña seguramente lo vamos a tener en estos micrófonos, pero dio entrevistas a CNN y a BBC Mundo, donde en las dos entrevistas le preguntaron sobre este tema, que es lo único que le importa a veces a las cadenas internacionales. ¿Qué haces con opinas de Venezuela? Claro, no importa. Si va a arreglar el hambre en el Paraguay, no importa. ¿Qué haces con Venezuela? Y la pregunta ¿es una democracia o es una dictadura? ¿Viste? Siempre esa es la pregunta que le hacen. Bueno, a diferencia de su antecesor, el también colorado Marito Abdo, Santiago Peña anunció que va a restablecer las relaciones diplomáticas que se habían roto en 2019 entre Paraguay y Venezuela. Se va a establecer una embajada paraguaya ahí en Caracas y dejó muy pero muy en claro en esta entrevista que hay un solo presidente en Venezuela y se llama Nicolás Maduro. Lo dijo en la BBC y también se peleó, tuvo ahí un entredicho con el periodista de CNN que quería sacarle una declaración que Santi Peña no decía, que es definitivamente que Venezuela es una dictadura. No lo dijo en ningún momento, dijo hay que desideologizar las relaciones internacionales y hay un solo presidente, Nicolás Maduro. No se lo pierdan, googleen por favor, porque es un momento televisivo maravilloso de la cara del periodista de CNN Rincón. Cara de sáquenmelo cuando, al aire. Por favor, di lo que te estoy diciendo, Santiago Peña. Sí. Por favor, Santiago Peña, bueno, no digas dictadura, di antidemocrático, decía algo. No, era muy interesante, no se lo pierdan porque dice absolutamente todo. Bueno, vamos a seguir, como no, hablando del Paraguay, de la resaca electoral y veremos a ver qué ocurre en los próximos días. Seguimos en la pizarra. Y ahora, caminito del Perú. ¿El Perú por qué? Porque la CIDH
ha emitido un informe esta semana no sé, en el marco de lo que viene ocurriendo de la presidencia de Dina Boluarte, luego de que el día, si no recuerdo mal, 7 de diciembre del año pasado, se sacaran a Pedro Castillo, así con un sinfín de irregularidades. Nada se respetó. De hecho, quien no se lo crea, que pueda revisar con todo lujo de detalles cuáles fueron las piruetas para no cumplir la regularidad, los procedimientos del Congreso para sacarse a Pedro Castillo. Otro debate es si lo que dijo Pedro Castillo gustó o no gustó, si lo hizo bien o no lo hizo bien, incluso si no fue correcto o no correcto, pero eso no puede ser condenado como alzarse en armas, porque la rebelión que se le plantea constitucionalmente en el Perú viene concebida como la rebelión en armas, y Pedro Castillo no tenía ningún arma, y es más, lo que planteó fue ciertamente el cierre del Congreso, y hay un debate, pero también ciertamente dijo para postular una nueva elección inmediata para hacer una nueva constitución. Esa segunda parte parece que se olvidaron cuando la dijo en el discurso y se agarraron para interpretar exclusivamente la primera pata de la discusión, que es el cierre del Congreso, que puede haber una discusión, no lo hizo bien, no respetó las normas legales constitucionales. Bien, un debate. De ahí a que sea encarcelado por doble cuestión, yo creo que dista mucho. A partir de ahí ha pasado de todo y la CIDH se ha pronunciado, ¿no? Efectivamente, salió esta semana, se dio a conocer el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo en función de lo ocurrido esa jornada del 7 de diciembre, ¿no? Donde la Comisión dio y afirmó que existió el uso de la fuerza por parte del Estado contra manifestantes, incluso contra brigadistas de salud que atendían a los heridos, ¿no? Esto está chequeado y efectivamente la comisión se posicionó respecto a esto. Por supuesto que Dina Boluarte negó absolutamente todo, dijo que no tenía responsabilidad en las muertes por la represión y volvió a culpar de las muertes durante las protestas a los manifestantes, que una vez más llamó vándalos. Más allá de esto, Alfredo, no sé qué piensan ustedes y Gaby particularmente, pero la realidad es también, yo me quedé con un poco de ganas de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se posicione también en relación con la situación que hoy pasa Pedro Castillo, ¿no? Quizás soy muy ambiciosa, pero también quizás me hubiera gustado un poquito eso. Ha hecho caso omiso a esa discusión, es más, incluso más bien se vuelca a posicionarse en la línea del golpe de Estado. Creo que eso va a tener todavía recorrido. Hay abogados muy interesantes como Guido Croschato, argentino del grupo de Raúl Zaffaroni, que viene trabajando de manera muy sistemática en la defensa de Pedro Castillo, no solo para que se le respeten sus derechos humanos en la cárcel. Nosotros tuvimos en la pizarra a su hija y a su mujer y nos contaron que en ese momento estaban incomunicados, sin teléfono, y todavía sigue. Porque además el primer momento que tenga un teléfono se ha comprometido con nosotros para poder hablar al aire en la pizarra. Lo que pasa es que no le permiten ni un teléfono, cosa que tendría que ser un derecho para cualquier tipo de preso que no estuviera incomunicado, como es el caso de Pedro Castillo. No se ha pronunciado de eso, se ha pronunciado sobre las muertes y también, y ahora le doy la palabra a Gaby, la política de cómo afrontar esta aberración, estos asesinatos ya establecidos por la CIDH. Es el gobierno usurpador peruano en este momento prefiere concentrarse en condenar a Evo Morales. Es decir, para buscar cómo salir de este laberinto en el cual lo que ha hecho es matar a gente, ¿no? Con represión hasta niveles insospechables. Lo que ahora se dedica es a buscar a que Evo Morales es el culpable, y yo creo que han intentado abrir un proceso, están abriendo un proceso judicial que no sé hasta dónde quiere llegar. ¿Cómo lees todo esto, Gaby? Bueno, yo creo que hay dos definiciones del informe de la CIDH que son centrales: ejecuciones extrajudiciales y masacres. Cuando hay estas dos definiciones, Alfredo, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de que el Estado utiliza la fuerza de manera indebida y asesina gente a través de sus mecanismos de seguridad del Estado, ¿no? Por lo tanto, esas dos palabras, o esas dos definiciones, perdón, ejecuciones extrajudiciales y masacres, son clarísimas desde mi punto de vista. Evidentemente, el gobierno peruano lo que sale es a buscar chivos expiatorios, ya lo hizo hace varias semanas, y Dina Boluarte intenta encontrar en el enemigo externo, llamándolo Evo Morales, las causas de por qué el pueblo peruano se moviliza
por qué el pueblo peruano reclama, por qué el pueblo peruano quiere un proceso constituyente, y entonces todo intenta explicarlo a través del enemigo externo, y ese enemigo externo trata de ponerle un nombre, una cara, un rostro, y es Evo Morales. De hecho, cuando decíamos antes que se cree poco en la democracia, es que hoy en día en el Perú está gobernando el fujimorismo. Es Keiko Fujimori, con todo el aparato económico, judicial, transnacional, es el que está gobernando, y las elecciones las ganó Pedro Castillo. Por eso se cree tan poco en la democracia hoy en día. Igual que Cristina está proscrita en la justicia, igual que pasó con Rafael Correa, por eso se cree tan poco en las reglas democráticas. Bueno, y hablando de democracia, vamos a hablar de la monarquía del Reino Unido, ¿no? Qué manera de hilvanar, ¿no, Lean? Qué manera de hilvanar, Alfredo, pero ¿tiene alguna relación la situación de Perú con el Reino Unido? Porque estamos hablando de un país en el cual los primeros ministros salen despedidos uno tras otro. Pasamos de Theresa May a Boris Johnson, de Boris Johnson a Rishi ¿Cómo se Sunak. llama ahora el nuevo? Rishi Sunak se llama. Sí, pero seguramente en poco más de un año ya te vas a olvidar del nombre de él, porque recibió un duro revés electoral. Hubo elecciones en Inglaterra, elecciones municipales. Además de la coronación de Carlos, ha habido elecciones. Es lo que realmente nos importan las elecciones, y los resultados se pueden traducir como un severo golpe para el partido gobernante, los Tories, el partido conservador, y su líder actual, Rishi Sunak, que hace frente a sus primeras elecciones como primer ministro. Fue nombrado en octubre de 2022. Bueno, resulta que perdió por paliza. El Partido Laborista es el claro ganador de estas elecciones. Te cuento, Alfredo, que los laboristas obtienen 2.600 concejalías, 527 más de las que ocupaban hasta ahora, y los conservadores pierden 1.000 concejalías, y también tuvo un buen resultado dentro de todos los liberales demócratas, y el Partido Verde también obtuvo más concejalías, 477. O sea, podemos decir que es una derrota realmente frente a un ciclo de protestas muy álgido que hubo en el Reino Unido en general contra el gobierno, y las medidas conservadoras ortodoxas de Rishi Sunak, Alfredo, se traducen en una paliza electoral. Y en Inglaterra, cada vez que ha habido 2 derrotas electorales municipales grandes, han habido cambios de gobierno a continuación. Es decir, que podemos tener un momento de impasse importante en Inglaterra. Y para terminar, yo sí quiero hacer un pequeño guiño a estos países que tienen guerra y que habitualmente se dice muy poco. Todo el mundo está pues pendiente a los drones que van del Kremlin a Kiev y lo que ocurre, y es evidentemente importante de índole geopolítica y geoeconómica. Pero hay otro país que es Sudán, donde sigue habiendo muertes, donde sigue habiendo heridos, donde sigue habiendo guerra. Y bueno, no queríamos olvidarnos de eso, ¿no, Lean? Sí, Alfredo, Sudán está inmerso en un conflicto armado desde el 15 de abril. La ONU dice que estamos hablando de una verdadera catástrofe humanitaria. Más de 330.000 personas resultaron desplazadas, 550 muertos ya por la guerra que se desató hace poco, 15 de abril, 190 niños también muertos según UNICEF. Estamos hablando realmente de una verdadera catástrofe en uno de los países más pobres del mundo, que encima se le suma un conflicto armado. Yo recomiendo muy encarecidamente que hoy sábado, mañana domingo, semana próxima, se vean un documental que se titula We Come as Friends, venimos como amigos, son de amigos. Es de un autor que yo quiero mucho, que hizo La pesadilla de Darwin, se llama Sauper, si lo quieren buscar. Hicimos una columna. Me acuerdo perfectamente, porque además yo le tengo una gran admiración a este cineasta atrevido. Trata sobre Sudán, y solo hago el spoiler del principio, porque creo que así voy a abrir el apetito. Él se construye un aeroplano, él, caseramente, y de repente aparece aterrizando sin avisar en Sudán. Y se va grabando. Y desde ese momento empieza a contar la guerra, puertas adentro de Sudán, y también el papel de las fuerzas internacionales de un lugar y otra. Imperdible para poner en perspectiva este tipo de situaciones que se habla muy poco en la mayoría de los medios de comunicación. No se lo pierdan, porque tenemos segunda hora de La Pizarra increíble, así que la seguimos. Esto es Charlie, ¿no? Sí, ¿no? Obvio, aquí van a ver los 3 porteños, obvio.
¿Cómo no? Obvio. Es Andy Chango. Esa fue la Sandy primera Chango. palabra, ya me voy a meter en un charco yo solito. Cuando yo empezaba a poner mis primeros pies acá en Buenos Aires, la primera palabra que me sorprendía mucho era lo obvio que era todo para todas y todos. Era dice mucho el lenguaje, ¿no? Es como el lamentablemente boliviano, ¿no? Lamentablemente, ¿no? El ahorita mexicano. El ahorita mexicano. Acá te dicen en la cara como obvio. Entonces tú tienes una sensación de como que, a ver, soy tonto, pero muy tonto. Ay, esto lo vamos a hablar otro día. Bueno, antes de entrar en materia, en este bajo la tiza que tenemos bien armado de estos, quiénes son los partidos políticos más viejos en América Latina y alguna mención también al mundo, yo quiero decir dos cosas. Primero es que dirán, ¿y hoy por qué no han hablado de Argentina estos chicos y chicas? La apertura fue de Milei igual, ¿eh? Dije algo de Milei, cierto, aunque estaba un poco más filosófico en la entrada, más que entrar en cuántos puntos ganará. Aviso que nosotros y nosotras en CELAC, en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, estamos terminando una encuesta para la Argentina, encuesta presencial, 2.000 casos en todo el país. La vamos a presentar en exclusiva también aquí en Radio 10, el martes. He quedado con Gustavo Silvestre en las mañanas, por la mañana en Radio 10, así que está ya a punto de cerrar y tendremos información. Y la semana próxima, con mucha calma, acá en la pizarra. Lo mismo ¿qué te parece, Vaya, si me dejo un datito para darle una exclusiva con nosotros en la pizarra próxima? ¿Te parece bien? Dale, yo lo quiero saber Un ya, spoiler. pero no, Alfredo no quiere soltar nada. Nada, Así digo, que bueno, será el sábado que digo, viene. nada, digo. O sea, vayan haciendo apuestas, ¿no? A nuestra audiencia, que nos digan, no sé, ante la pregunta típicas que hay de, no sé, de imagen, de candidatos, de candidatas. Hemos hecho pregunta también de todo, ¿eh? Hemos preguntado por el litio. ¿Hay que estatizar Edenor y Edesur? ¿Qué hay que hacer con aerolíneas argentinas? ¿Se tienen que eliminar los privilegios tributarios? ¿O los ricos pueden seguir teniendo esos privilegios? Son preguntas que también hemos hecho y que nos interesa tanto como quién sería el candidato más predilecto. Esto, insisto, esta semana vamos a tener los resultados, pero el sábado próximo nos dejamos alguna nuestra, ¿no? Para comentarla acá, ahí con la Gaby, y vamos a ver qué elegimos para trabajar en la pizarra el próximo sábado. ¿Qué dicen nuestros y nuestras oyentes, Flavia? Bueno, un montón de cosas. Tengo mensajes increíbles, pero primero vamos a decir que mucha gente comentó la capital del folclore boliviano. A ver. Es Oruro. Gaby, ¿qué dices? Sí. ¿Verdadero o falso? Allá estamos en Oruro. Eso. Muy bien. Ahí va la banda averiguando dónde está Gaby. Efectivamente está en Oruro, pero tengo un mensaje para cada una de las personas que están sentadas acá. A ver, dale. Primer Charan, mensaje para Leandro Álvarez. Saran. Hola, escuchando como siempre, pero tengo un mensaje especial para ese hincha de Chicago. A ver. Que festeje hoy, que lo esperamos el próximo sábado con los brazos abiertos en el gallinero para borrarles la sonrisa. Ahí le mando un gran abrazo al compañero de Deportivo Castelar. Muchas gracias. Me dio muchas gracias ese mensaje y dije, bueno, está bien, tranquilos. De nuestro tranquilos. clásico rival, Deportivo Morón, porque tenemos como 15 clásicos, uno de ellos Deportivo Morón. Me encanta porque los equipos así que no están en primera tienen 2.000 clásicos Es verdad, porque tienen es uno verdad. por categoría. Sí, Entonces vas exactamente. descendiendo y tenés uno por categoría. Después hay uno, bueno, para la columna de abuelos y abuelas que tenemos pronto. Hola, soy Estela, tengo 61 años y soy abuela de 8. No, entonces ya está el cupo Ya resuelto. está el cupo. Uso además de WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram y mi mamá de 85 usa WhatsApp con videollamada, Facebook e Instagram también. Besos Muy bien, a todos. muy bien. La Un beso amo. fuerte. La amo. Otro mensajito. Día de tortas fritas. Lean por favor mi mensaje. Acá lo estamos leyendo porque es el mejor de los mensajes A ver. para Bahía Luna. No, por Hola favor. chicos, esa chica se llama Bahía y si era varón, ¿cómo le ponían? Penínsulo. Bueno, ya Islote. la del chiste con mi nombre ya es un clásico. El mensaje definitivo. Quiero cerrar con ese porque me reí demasiado Ay, cuando ay, lo leí. ay, de No voy a verdad. ser responsable por una decisión que no tomé yo. Digamos, Es un nombre básicamente. hermoso, además. Es un nombre muy bonito, Bahía. Sí, 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 me sí, parece que es un nombre claramente. lindo. Sí. Bueno, algo más ya está, ¿no? ¿O tienes alguna más por ahí? ¿Alguna perla más? Bueno, acá tengo uno que vamos a darle pie a la columna. Vamos a darle pie a la columna que dice: hay varios partidos políticos en América Latina considerados como los más antiguos. Los uruguayos Colorado y Blanco, el Partido Liberal Radical Auténtico de Paraguay, hoy Centro Democrático, y también
el liberal colombiano y conservador colombiano. César de Caballito, te lo Bien. dejo para la César conclusión. acaba de abrir el debate y me parece muy bien, César, perfecto. Así que vamos a entrar directamente en la temática. Y queríamos hacer análisis de los partidos, más bien desde cuánto tiempo vienen los más viejos. Yo creo que por dos razones, ¿no, Lean? Sí. Una para mí es porque se habla mucho en teoría política de la crisis de representatividad de los partidos, ¿no? Y es cierto que hay un momento, estamos atravesando un momento en la historia donde ya como está muy sólido, ¿no? Muy maduro el tema de la crisis de representatividad de los partidos. Está muy estudiado la cantidad de menos afiliados y afiliadas que tienen los partidos en las últimas décadas, cómo los sistemas de votación son cada día más volátiles, la gente vota uno, vota otro, es decir, la afinidad ya no es sostenible en el tiempo. Nosotros hemos utilizado muchas veces el término de democracia Spotify, que es un autor polaco que escribe en la Academia Alemana, que plantea de que ¿por qué Spotify? Es porque la gente cambia muy rápido, como se cambia en un menú de Netflix o en un menú de Spotify. Ahora quiero ahora voy al otro, ¿no? Es muy volátil todo y además la oferta cada vez es mayor. O sea, se da ese doble proceso, ¿no? Es muy fragmentada. Creo que hemos hablado mucho de la fragmentación partidaria en el Perú, la fragmentación partidaria en Chile, en la propia Argentina estamos asistiendo a un momento donde seguramente es desconcertante En España, en la propia España, en Europa, en casi todos los países. Entonces queríamos ver si todavía, a pesar de ese fenómeno, como intentamos no plantearlo todo como todo o nada, ver si a pesar de eso existen partidos que sobreviven, que perduran, que son protagónicos, que son relevantes y que ya tienen años y años y años. Yo siempre cuento una misma anécdota y ahí ya arrancamos, y es que José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente español, que por cierto ha presentado su libro de Borges en Rosario, él es un enamorado de Borges, nos lo dijo varias veces acá en los micrófonos de La Pizarra. Él siempre, cuando hablamos de política en privado, él me dice siempre, no puede subestimar al Partido Socialista Obrero Español, porque ha vivido 3 siglos, no 300 años, pero nació en el 19. Es decir, como le da una importancia a los partidos viejos también, a decir, aquí estamos. ¿Y quiénes son, Lean? ¿Quiénes son los partidos que todavía viven? No sé cuál es el partido, no tengo ni idea, la verdad, cuál es el partido más viejo en América Latina. No tengo ni idea. Los dos partidos más antiguos, Alfredo, de América Latina, tenía razón nuestro compañero oyente, son uruguayos. Y fueron ¿Uruguayos? Exactamente, fueron fundados en 1836. Espérate. 1836. Estamos hablando del Partido Nacional o Partido Blanco y el Partido Colorado, a no confundir con el Partido Colorado Paraguayo. Además de estos dos partidos uruguayos, hay otros pocos también que sobreviven y que fueron fundados en el siglo pasado, muy cercana a la independencia de estos estados. Estamos hablando, por ejemplo, de la Asociación Nacional Republicana, el Partido Colorado de Paraguay, que fue fundado en 1887, el Partido Radical de Chile, fundado en 1863, que hoy ocupa cierto lugar dentro del gobierno de Boric, y la Unión Cívica Radical Argentina de 1891, que fue fundada, en 1891, ahí muy cerca del principio del siglo XX, y que aún hoy pervive y fue hace muy poco gobierno junto al PRO de Mauricio Macri. En América Central hay un solo partido originado en el siglo pasado que sigue vigente, es el Partido Liberal de Honduras, que fue fundado en 1891. ¿Ese es el partido de Mel Zelaya? Exactamente, es en 1891. Claro, porque fundado. Mel Zelaya luego se transita libre, ¿no? Pero en ese partido, cuando a él le dan el golpe en Honduras, sí, él es electo con el Partido Liberal, anuncia la constituyente y le dan el golpe de Estado. Exactamente, Alfredo. Y también tenemos un poquito más ya en Nicaragua, por ejemplo, son todos más recientes, salvo el Liberal Independiente, que es de 1944, que nació como una ruptura del somocismo. En El Salvador, el más antiguo es el Demócrata Cristiano, que ya data de 1960. ¿Los cristianos tienen tanto tiempo? Sí, el Demócrata Cristiano es de 1960. Porque luego se creó otro que ha sido el más importante, es Arena, que fue la derecha reconcentrada ahí, ¿no? Pero ya fue un poquito después de la fundación del Demócrata Cristiano. Y en Cuba tenemos en 1961 el Partido Comunista. Estos serían este es el panorama de los partidos más antiguos en América Latina, en América del Sur y el Caribe. Vamos a hablar, si querés, un poquito de los más antiguos de todos. ¿De México tienes algún dato, Leo? De México tenemos, porque me interesa Alfredo, saber, porque también el PRI sería otro, no sé de cuándo, la verdad que no sé de cuándo. Estamos hablando de 1929. El PRI se funda, fue el partido gobernante de México durante 70 años consecutivos.
de 1929 Pareciera que está en su ocaso, ¿no? al 2000. Está un poquito en su caso, pero nunca No. hay que subestimar, ¿no? A un partido tan No, lo que a mí, longevo. fíjate, eso es cierto, pero hay una inteligencia política de Andrés Manuel López Obrador, eso me Sí. lo contó un día en una conversación Marcelo Ebrard, el actual canciller y precandidato presidencial, que me hizo pensar mucho. Luego se lo pregunté a Claudia Sheinbaum, ¿no? La alcaldesa de Ciudad de México, aquí al aire a la pizarra, y es que el proyecto de Morena, liderado por Andrés Manuel, tuvo la habilidad también de apropiarse de toda la simbología De y la de revolución. ciertas esencias del PRI. Exactamente. Es decir, dejó del PRI todo lo que fue el acople neoliberal del PRI, todo lo que hizo mal el PRI, que fue creando su propia tumba, pero en cambio, y con mucha inteligencia, dijo, yo me quedo hasta con el símbolo de la Guadalupe, me quedo con el símbolo de las nacionalizaciones, me quedo con esencias de la soberanía mexicana. de que la está- primera constitución de la Eso. Revolución Mexicana. Me pareció muy, muy interesante. Del cardenismo. Del cardenismo, exactamente. Como yo creo que también es cierto que es la tercera decisión. El PRI se escinde en el PRD y luego el PRD se escinde en Morena. Exacto. Claro, por eso digo, no que lo subestimo, pero yo creo que está en su caso como ya siglas, ¿no? Sí, Alfredo, en sus inicios podemos decir que se definió como un partido con ideales nacionalistas, progresistas, de izquierda, marcados obviamente por la Revolución Mexicana, porque nació siendo el partido institucional de la Revolución Como los Mexicana. colorados paraguayos, que Como los mucha colorados gente, paraguayos. quizás no teniendo perspectiva histórica, cree que hoy en día, pues claro, en las últimas décadas los colorados paraguayos, la ANR, son de ultraderecha o de derecha, sí lo son, claro, pero tienen orígenes también incluso que hasta han participado en internacionales socialistas, Sí. es decir, tienen ahí unas bases. Bueno, yo me estoy acordando ahora de un partido boliviano, Gaby, que es el MNR. Tú podrás contar mejor la historia, ¿no, Gaby? De esos vaivenes de un partido también histórico. No sé si tienes el dato de Bolivia, lo tenemos la Gaby ahí que nos ayude. ¿Cuáles son los partidos más viejos en Bolivia, no? El MNR fue fundado en 1942, Alfredo. Claro, yo lo tenía muy previsto en la 1942. revolución del 52, ¿no, Gaby? Me corregirá con Paz Estensoro. Me parece que fue el presidente en ese momento, ¿no? Pero ya lleva mucho tiempo, ¿sigue estando vigente todavía, Gaby? Bueno, yo creo que está en un ocaso mucho mayor que el PRI en México, ¿no? O sea, está prácticamente en vías de extinción el MNR, aunque hay territorios en el país en los que esa identidad MNRista persiste, ojo, ¿no? Y yo creo que sucede con muchos de estos partidos antiguos que han llegado a su ocaso, que tienen bastiones territoriales en nuestros países sorprendentes. Y hay intelectuales, ¿no? Que todavía tienen como esa tradición de formación en esos viejos partidos, que incluso te cuesta trabajo tener como una relación fácil con ellos. Yo recuerdo cuando llegué a Bolivia, a ver si me equivoco, Gaby, corrígeme, Jorge Richter puede ser un constituyente menerrista que era de la vieja guardia. Y claro, al final tienen ciertas raíces de principios más... Es el padre, ojo, es el padre del actual vocero Ah, no presidencial. sabía eso. Es el padre del actual vocero presidencial. Bueno, Fue y constituyente y un constituyente de esa vieja Exacto. escuela MNRista. Y un detalle de lo complejo que es analizar la identidad hoy por hoy del MNR es que dio a luz presidentes como Víctor Paz Estensoro y presidentes como Gonzalo Sánchez de Lozada. Digo, esa amplitud tuvo, ¿no? claro, es que bueno, Paz Estensoro, si no recuerdo mal, Gaby, en el 80 y tantos, cuando él vuelve a ser, creo, él vuelve ya, ahí él toma las riendas de las políticas neoliberales, ¿no? Bueno, sí, precisamente, pero para los MNRistas el gonismo fue parte de su gran ocaso, siento yo. Para esos MNRistas históricos, nacionalistas, etcétera, etcétera, ven en Goni la imagen de su destrucción o de su autodestrucción, digamos. Me voy a meter en otro charco, me lo has puesto fácil. Bueno, fácil no difícil, pero tenía ganas de pisar este charco. Claro, es como el menemismo, ¿no? Donde el peronismo, un cierto sector del peronismo lo mira como diciendo esos no son, y en cambio Javier Milei dice ese es el mejor gobierno de la Argentina, ¿no? Bueno, hablando de Argentina, Lean, también creo que me has dicho el dato, yo no lo sabía, del Partido Unión Cívica Radical, ¿no? Radical, así Que- es. ¿Y Claro. qué más hay? ¿Qué otros partidos son así viejos? Bueno, tenemos el Partido Socialista, que actualmente también fue fundado más o menos en la misma época del siglo pasado. Ese es el que tuvo de candidato presidencial a Birner. Es el que tuvo de candidato presidencial No, a esto sí Birner me acuerdo. en una alianza amplia que también incluyó a cierto sector del radicalismo, incluso hubo sectores de los movimientos sociales apoyándolo. Luego el socialismo se plegó, hoy por hoy está totalmente plegado, si se puede decir, a la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta.
en una alianza de centro-derecha. La Unión Cívica Radical, como bien decíamos, es un partido con una identidad, si se quiere, fundacional, nacional y popular. Su primer presidente fue Hipólito Yrigoyen, pero también dio a luz a presidentes de corte claramente neoliberal como Fernando de la Rúa, fue el último presidente. ¿Será inevitable, me estás provocando una pregunta, será inevitable que cuando un partido tiene tanta tradición histórica, tantos años, incluso algunos siglos, décadas, es inevitable que al final haya de todo al interior? Es decir, no pueda tener tan homogénea la identidad política y acabe habiendo, no sea tan abarcativo, tan heterogéneo, porque mira, si vemos los radicales, Sí. vemos el PRI, ¿no? Vemos el PRI, vemos el MNR, vemos el MNR, el Partido Colorado. el Partido Colorado. El Partido Espérate, Colorado, en Colombia también, ¿no? el Partido Liberal Colombiano también y el Partido Colorado Uruguayo también, que dio a luz a tendencias dentro del coloradismo como el bachismo, que está relacionado con, si se quiere, una identidad estatista, nacionalista, y de repente también tenemos a un Julio María Sanguinetti dentro del Partido Colorado Uruguayo. Bueno, el peronismo, el PJ también, ¿no? PJ, que tienes, claro, yo creo que cuando tienen tantas décadas de vida, ¿sí? pareciera, digo, lo estoy pensando sobre la marcha a medida que te escuchaba, como pareciera inevitable, ¿no? Que tengan tantas facciones, ¿no? Fíjate, lo voy a decir porque si no reviento. El MAS tiene 2 décadas de estar ahí y las discusiones al interior son cada vez más fuertes. Es casi inevitable que a medida que pasa el tiempo se vayan apareciendo esto, ¿no, Gaby? Sin entrar en el MAS, ¿no te parece que esto es un tema a discutir y casi a asumir y asimilar en la evolución de los partidos políticos de vieja data? Sí, sobre todo cuando son partidos políticos en la clásica lógica, ¿no? Porque hay otro tipo de partidos políticos que tienen una lógica mucho más, como es el caso del MAS, provienen de organizaciones sociales. En cambio, la lógica de partido de una intelectualidad que produce ideas probablemente tiene mucho que ver con lo que tú acabas de decir, ¿no? Y ahora para ir cerrando, Lean, ¿algún datito más así afuera de América Latina o algo que te quede pendiente de América Latina? Bueno, Alfredo, en Europa el Partido Conservador Británico, que acaba de recibir una paliza. Esta gente de los derrotados. Exactamente, es uno de los partidos más antiguos del mundo, fue fundado en 1834, pero tan solo 2 años antes que el Partido Colorado y el Partido Nacional Uruguayo. Se fundó a partir del partido Tory y fue uno de los partidos dominantes durante el siglo XIX junto al partido liberal. Luego esa hegemonía la compartió a partir de 1920 con los liberales. Claramente disminuyeron su caudal de votos y el partido laborista ahí emergió como la contracara del partido conservador en esta alternancia que tienen. En Alemania el partido socialdemócrata alemán también es muy antiguo, data de 1875 su fundación. Y de ese mismo partido socialdemócrata alemán es que nació la Liga Espartaquista, que llevó en 1919 a un intento de toma del poder muy parecido a lo que fue la Revolución Bolchevique en 1917. De ahí también nace el Partido Comunista Alemán, pero el Partido Socialdemócrata actualmente es uno de los más antiguos junto al Partido Conservador británico, que mucho más antiguo, en 1834. Ya ven que no todo es nuevo en las estructuras partidarias políticas en América Latina y en el mundo, y eso me parecía que era la manera también de enriquecer, problematizando lo que ocurre hoy en día en materia de crisis de representatividad. Es cierto que van apareciendo nuevos partidos, ahí en la Argentina hay nuevos partidos, aparecen nuevos partidos en España, aparece Morena, que es un partido reciente en México, la Revolución Ciudadana, la RC, que después se tuvo que cambiar las siglas porque el señor Lenín Moreno no se las permitió seguir. El MAS, que si bien es unas siglas prestadas y ya hemos contado alguna vez la historia al aire, pero que la hace fuerte el proyecto de encabezado y liderado por Evo Morales, pero son muchas actuales, pero siguen estando conviviendo, ¿no? En connivencia con algunas viejas. El PT en Brasil ya tiene sus varios años. También, ¿no? Tienen que tener sus años. También cuando llegan dictaduras que acaban arrasando con todo, luego tienen que resucitar. Algunos se pudieron quedar, como el Partido Socialista Español, que pudieron continuar sus siglas en el exilio. Creo que hay un poco de todo. Es interesante. El PSV venezolano, que es más de reciente creación, pero que le toca convivir con el Partido Comunista Venezolano, que viene de hace tiempo, que ahora parece que han roto relaciones. Bueno, era un poco poner un mapa complejo, una radiografía siempre compleja. Dime, Gaby. Alfredo, yo te propongo que adelante hagamos
la otra cara de la medalla, que serían los taxipartidos, esos partidos que aparecen y desaparecen en una elección. Está Y bueno. que está pasando mucho en la región. Evo le decía mucho los taxipartidos, porque claro, aparecen para una elección y la siguiente ya no están, y hay que mirar también ese fenómeno. Voy a decir algo que me gusta como me lo has dicho, Gaby. Y es que, y lo voy a decir tal como lo siento, admiramos mucho acá personalmente todas y todos a un amigo que es Álvaro García Linera, que esta semana de hecho estará acá en Buenos Aires, por la capacidad que tiene para desarrollar siempre marcos teóricos y categorías nuevas. Y siempre es muy eclipsado otra persona que para mí desarrolla permanentemente categorías políticas necesarias, que se llama Evo Morales, AIMA. Y acabas de decir esto porque es los taxipartidos, yo no lo había escuchado. Me lo anoto ahora ya en lenguaje que quiero usar, porque sí, son estos partidos. Él utilizaba un término que ahora le llaman, ¿no?, en las encuestas, los que no te contestan, el voto vergüenza. Él le llamaba los calladitos. La primera vez que le presenté una encuesta me decía, pero tú en tu encuesta no tienes a los calladitos, y siempre tenía razón con los calladitos. Entonces me parece una fórmula muy inteligente también de este tipo de categorías. Así que te tomo la palabra, ¿no, Lean? Le tomamos la palabra a la Gaby para hacer los taxipartidos hacia adelante. Creo que merece la pena, así que a ver si nos ayudan a nuestra audiencia a ver cuáles aparecen así no te lo doy ahora y te lo quito, son de estos nuevos. En España me conozco más de uno, los Ciudadanos. Bueno, no me voy a meter en otro jaleo, que si no, a ver, paramos un poquito, viene unos anuncios y seguimos en la pizarra. Increíble cómo suena Serrat, Cada quien es cada cual. Me acuerdo mucho de una amiga, Gabriela, no Montaño, sino da Milano, que vive en Río Cuarto, una gran amiga, que compartimos muchos años en Barcelona, y es Serrat, y Serrat da buena onda. ¿Eres muy de Serrat, Fla, o nada? Me encanta. Sí, obvio. ¿Sí? ¿Bahía? Sí, por supuesto. ¿Sí? Serrat y Sabina, sí, históricos. Podemos Vale. decir que Alfredo quiso empezar este día otoñal escuchando Sabina y nos encanta, pero no quisimos empezar tan abajo, Están ¿no? así todos, es que se me ponen, es que tengo totalmente, todo el tiempo, tengo un equipo adentro que juega en contra, bueno, es lo que hay. A ver, hoy vamos a darle a un persona loco, que en el fondo es la fusión de dos segmentos que teníamos años atrás, porque llevamos años haciendo la pizarra, parece mentira, que era un personaje histórico y un loco de remate o loca de remate, y fuimos fundiéndolos, ¿no?, fusionándolos para llegar a este persona loco. Y hoy creo que es bastante atinado la elección del hombre más rico del mundo, Bahía Luna. Yo quiero saber todo de él, qué es lo que tenemos que hacer de él, qué es lo que no tenemos que hacer de él. Porque además lo mencionó Cristina Fernández de Kirchner en una lógica más, no anecdótica, sino planteando que el capitalismo cambia tanto que va cambiando incluso quién es el más rico del mundo. Pasamos del capitalismo industrial, capitalismo financiero, financiarizado, capitalismo tecnológico, especulativo, capitalismo de la moda de high level, del máximo nivel, de ricos y ricas. Y tenemos a Bernard Arnault, ¿cómo es? Arnaud, Arnaud. vamos a decir Arnaud. ¿Le llamamos Arnaud. Bernardo Arnaud. Arnault. Para los amigos y Para los amigas que amigos. somos acá, nuestros amigos son así. Efectivamente, fue furor porque lo mencionó Cristina Fernández de Kirchner, fundamentalmente por lo que vos decís, Alfredo, pero también por la concentración de la riqueza, ¿no? Digamos, en muy pocas manos, mientras que el resto de la población, bueno, no vive la misma situación. Bernardo tiene actualmente un patrimonio de 240.000 millones de dólares. Espérate, O sea, 240.000 millones de dólares. lo que tenemos más o menos Flavia y yo por ahí Santiago andamos. Maratea en cualquier momento con la colecta de Independiente llega, ¿eh? No creo, este no, se va a quedar corto, creo, se va a quedar lejos. No ¿Qué sé. un platal? O sea, tiene un platal. Exactamente, es el hombre más rico del mundo. Recientemente destronó a Elon Musk, que era el más rico, y ahora es Bernardo. Él se dedica a un montón de cosas, ¿Qué pero hace? fundamentalmente vende productos de Louis Vuitton, Kenzo, Givenchy. ¿Qué es Kenzo? Espérate, ¿qué es Kenzo? Son productos, digamos, de moda, de indumentaria, de perfumería, pero para las altas clases, ¿no? No es que le vende el perfume Paco y Mujercita, se me acaba de caer toda la cédula, para el consumo masivo de los cumpleaños infantiles. O sea, No. le vende todo a los muy ricos y ricas,
¿no? De eso ha ido haciendo una fortuna. Don entiendo. Periñón, por supuesto que la gente que tiene este tipo de negocios tiene negocios en todo, porque también tiene una cadena de hoteles, tiene un tren, Orient ¿Cómo que Express. tiene un tren? Sí, efectivamente. Entonces se va diversificando y hoy tiene... O sea, tiene un perfume y tiene un tren. Y claro, Es una cosa esto loca es un esta, ¿eh? imperio básicamente de más de 70 marcas de modas, cosméticos y productos que le vende a la gente de clase alta. ¿No le interesará tener un programa de radio? Y no le demos ideas, quizás ya lo tiene. Yo O estoy sea, segura LP, que sí. suena mucho más cool. Ujú. LP, le vendemos LP, o sea, la pizarra para una clase alta y le hacemos comentarios así, Claro. que, no sé, la libertad avanza. Perdón, me estoy metiendo. No sé si les va a gustar mucho la clase alta en nuestro programa, pero capaz es un prejuicio nuestro, podemos proponérselo también. La realidad es que él hizo un negocio bastante, digamos, ahí por eso le dicen que es muy ingenioso, porque en el 84 él venía de una familia de constructora, ¿no? Una empresa más de construcción y negocio inmobiliario. Pero apuesta por una empresa que se llamaba USAC, que estaba adentro Christian Dior, que era lo que a él le interesaba, él estaba obsesionado con Christian Dior. Y entonces la empresa estaba básicamente casi quebrada, entonces hace una apuesta ahí y efectivamente después duplica, triplica su patrimonio. Hay una cuestión interesante que tiene que ver justamente con la política, porque él elige esa empresa y ahí se le dispara el pensamiento, se le prende la lamparita. Cuando va a Estados Unidos y en un taxi le pregunta al taxista si conocía el nombre del presidente de Francia en ese momento, y él le dijo, no conozco el nombre del presidente de Francia, pero conozco Christian Dior. Y ahí se dio cuenta cómo es más importante a veces estas grandes marcas que el de ser presidente, que ya lo vemos que es un cargo bastante ingrato, ¿no? De hecho, me acuerdo la frase de Manieto, ¿no? El dueño de Clarín, presidente, puesto menor. Exactamente, claro, hay claro. algo de eso. Inolvidable. Efectivamente, hay algo de eso. En ese sentido, también le han preguntado en una entrevista, y esto es interesante, ¿por qué se dedicaba al rubro de lujos? ¿No? Entonces él le contesta al entrevistado, ¿vos estás seguro que vas a usar un iPhone en 10 o 20 años? Y él dice, no, pero seguro que Don Periñón la gente va a seguir tomando. Había algo de eso, de esto que él dice... O sea, el sostenimiento de la clase ultra rica. Es una apuesta a Exactamente. decir lo que le llaman los high rich, no los super ricos. Los super ricos van a perdurar siempre. Sí, es el meme Reject Modernity, Embrace Tradition, ¿no? Rechazo la modernidad, abrazo la tradición. El famoso Old Sí. Bunny, que Sí, siempre sí, va a sí. estar ahí. Efectivamente. A pesar de todo, Arnaud, él tiene un perfil un poco bajo, pero... Los muy ricos siempre suelen tener un perfil muy bajo, ¿no? Es como interesante, ¿no? O sea, no necesitan, claro, ir a Bueno. ningún sitio y decir soy rico, ya son Elon ricos. Musk, no. Elon Musk, no. Hay excepciones, Hay pero la excepciones. mayoría son gente, yo te digo a ti que no sabrías la cara de el 90% de los 100 más ricos No, es verdad, del mundo. es No, verdad. estoy seguro. O sea, Sí, pondría la es mano verdad. en el fuego que si hiciéramos un quién es quién con los 100 más ricos del mundo, no le aciertas la cara a Es verdad. 10. Y es que es bastante más inteligente andar por las sombras, el viejo truco de andar por las sombras, ¿no? Incluso con este patrimonio deben influir bastante en los gobiernos y en las decisiones políticas, y qué mejor que se quede prendido el otro, ¿no? El que pone la cara y mientras los de atrás siguen facturando. Quiero saber cosas extrañas de estos ricos, porque a mí lo que me gusta es saber estos súper ricos, este hombre es el más rico del mundo. Quiero saber gustos extraños, a ver si hay algún momento en el que podamos tener la más mínima empatía con este señor. La realidad, Alfredo, no voy a decepcionarte, sí, quizás un poco sí, pero es muy distinta la vida de este A señor ver, pero a la de todos ¿cuál? nosotros. Bueno, le gusta tocar el piano, Chopin, se ha casado con una pianista. A ver, ¿a quién no le gusta tocar el piano No, y eso- tocar Chopin y casarse como es con una pianista, ¿no? ¿Y quién no tiene 7 pianos en casa? ¿Quién no tiene? ¿Quién no tiene 7 pianos en Ese casa? es el gusto quizás más que nos podríamos empatizar por la música clásica. También ha jugado al tenis, pero los amigos ¿Quién no ha son- jugado al tenis? ¿Quién no ha jugado al tenis? Juega mucho al tenis, pero Yo con- juego al videojuego, al virtual. Ay, Dios Soy mío, buenísimo en Leandro eso. Álvarez, por favor. quizás muchos de nosotros y nosotras jugamos al tenis, pero él juega con Federer, o sea... Bueno, es yo juego todo con tan Guillo Glietti. distinto. Yo juego con Guillo, ¿qué pasa? Dice que le va bastante mal con Federer y bueno, tiene sentido. Es mejor la competición mía con Guillo Glietti, ¿no? Por ejemplo. Por supuesto que tiene un montón de propiedades, yates por todos lados. ¿Quién no digamos, tiene un ¿quién no yate? tiene ¿Quién no? yate? ¿Quién no tiene un yate? Lean, ¿tú tienes un yate?
No, ni en los videojuegos. Pará, y Bahía, vamos con el apodo. Ah, dale, te lo dejo. Vamos ¿Qué? con el apodo porque en realidad voy a ¿Cómo que el contar apodo? fuera de cámaras. Porque el apodo de este muchacho, de este Bernardo para los amigos, es Bernie. Bernie, es Wolf in Kashmir, o sea, el lobo en Cachemira. Y Bahía me dice, tan atinada, tan clase alta, me dice, ¿qué es la Cachemira? Mira, yo ni siquiera Yo sabía. sé lo que es Cachemira. Cachemira es un lugar entre India y Pakistán, una zona fronteriza. Es así, ¿no? No. Y sí. Bueno, sí, no para la clase alta. Ah, yo sé dónde, porque hay un conflicto, de hecho, territorial muy fuerte en Cachemira. Creo que es así. Sí, eso es cierto. Para la clase alta, la cachemira es una tela, una fibra de lujo que, por A vos supuesto, no usás cachemira. no tenés Yo utilizo. absolutamente ninguna prenda. Gaby, vos. auxilio SOS. ¿Tú utilizas Cachemira de esto 100% raro? Cachemira. Bueno, pero es que Alfredo, si le querés vender la pizarra a Bernardo, tenés que por lo menos ponerte algo de Cachemira. Sí, claro. La pizarra 100% Cachemira. O sea, ese es nuestro nuevo Un canje. patrocinio. O sea, chicos, estamos pidiendo un canje en vivo si alguien tiene cachemira. Bueno, un último dato para tener en cuenta que sí me pareció interesante. El pasado abril, manifestantes franceses tomaron la sede de Louis Vuitton en París, digamos, con manifestaciones bastante importantes porque se estaba dando una cuestión de reforma de las pensiones. Pero más allá de esa situación, me parece interesante en términos de cómo la sociedad también ve en esos lugares, ¿no? En los lugares de las sedes de Louis Vuitton o de Christian Dior, factores de mucho poder. Le decían, bueno, no tienen plata para generar una reforma de ese sistema. Bueno, acá está la plata. Que en definitiva eso también se refería Cristina Fernández de Kirchner en el discurso en el Teatro Argentino, ¿no? Digamos, la concentración y también como estos sectores generalmente no pagan los impuestos que corresponden, ¿no? No, pagar impuestos no, eso no se le da bien. Prefieren tener yates. Una pregunta ya para terminar, porque es lo que más me interesa del señor Bernie, que le habéis llamado Agno. ¿Qué gustos culinarios tiene? ¿Sabemos algo de eso o no tenemos ninguna información al respecto de qué come, qué es lo que... O sea, alguito sabemos de eso. Yo Por ejemplo, creo que no sé, salteñas. Imagínate que ahora Gaby Panchos no dice... debe comer. No, salchipapas, ¿no? Y dice el tipo, yo soy un aficionado al salchipapa, ¿no? No sé. No. Yo creo que no, pero debe tener un gusto bastante refinado por todo lo que venimos ¿Qué viendo. es un gusto refinado, vaya? Un gusto lo que no tenemos nosotros. Pero Alfredo. ¿a qué nos tenemos ahí en el Claro, directa horizonte? de caviar me suena. Salmón en el desayuno. Claro. ¿Salmón en el desayuno? ¿Sí? La realidad es que aunque intentemos Sí, ahora es generar verdad que todo palta y empat- salmón está de Como que es cool. los ricos comen medio como los gatos, ¿viste? es difícil generar empatía con el muchacho más rico del mundo, genera más bronca que otra cosa, pero queríamos contar la historia de este persona loco. Todo lo que ha dicho Bahía no es lo que pensamos en la pizarra, es una opinión que además puede quedar expedida en cualquier... Cuando usted diga. Ah, cierto que eso no Pero, funcionaba pero, bien. Alfredo, si queríamos. ¿sabés dónde podemos conseguir una alternativa al señor Bernardo? Quizá en los que fabrican carteras Louis Vuitton falsificadas en alguno de nuestros barrios de Latinoamérica. Ahí de repente nos llegamos más fácil, digamos. O sea, la próxima encuesta que vamos a hacer es que al que vende carteras de Louis Vuitton falsificadas y conoce al señor Bernardo. Ese va a ser nuestro próximo trabajo de investigación. Nos queda, eso sí, en la pizarra nos queda un ratito más, imperdible, en redes sociales con Abuela. Seguimos. Muchísimas gracias a Alfredo Mancilla por todo lo que habla sobre África, sobre Sudán, sobre la hambruna que están padeciendo, que habla Irene de Olivos. Yo soy la presidenta de la Casa de África en Argentina, que se fundó hace 28 años y que desde entonces estamos luchando por todas estas tragedias que ocurren en el continente africano. Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, el nombre Bahía me parece divino y además que mi mamá con 92 años usa el WhatsApp, te manda videos, se comunica con mensajes, dibujitos y todo lo que le pidas. Además de usar la computadora y demás, ¿no? Ana de Lomas de Zamora. Un beso fuerte para todos y todas nuestras oyentes. Gracias a Irene y vamos a intentar siempre ponerle un poquito más el ojo a África. No somos especialistas, a veces no nos gusta surfear demasiado porque intentamos hacer las cosas con humor y con responsabilidad
pero sí, creo que es un continente olvidado. Nunca se me olvida el libro maravilloso de Kuczynski, de Richard Ébano, que es ese hermoso paseo por África. Gracias a nuestras oyentas, que muchas hay abuelas. Y han venido ya contando cositas de cómo se manejan con las redes sociales. Yo casi hubiera hecho un monográfico de mi mamá hoy, en este segmento ahora, Flavia, porque ella es adicta a las redes sociales a sus 70 y... le tengo que quitar un año, pues si no se enoja. 71 años. No, 70 tengo que decir, pues si no se me va a enojar. 69. Te vamos a ir quitándole años, se va a poner feliz ella. Una genia, acá vamos a empezar la columna Abuelas, que bueno, efectivamente ya escuchamos un poco un mensajito de cómo usan las redes sociales las abuelas. Y vamos rápido con un audio de introducción, audio de Luisa, que nos contaba esto. Hola, soy Luisa Amadei, tengo 84 años, uso Facebook e Instagram y subo todo lo que me es cariñoso, interesante de mi vida personal, de la vida en general. Me encanta la comunicación que permiten estas plataformas. Y como soy una señora de muy poca familia, me entretengo mucho con estos hábitos, me comunico mucho por medio de ellos y me parecen fantásticos. Acá estamos escuchando a Luisa, que nos mandó específicamente para esta columna un audio. Un amor, un amor. Un montón a Luisa, y que queríamos usarla a ella de principio para dar pie a un par de estudios que estuvimos investigando de cómo es esta relación de abuelos y redes sociales. Hay un estudio que se llama La soledad de las personas mayores, que es un poco lo que comentaba recién Luisa, que dice que el 44% de las personas mayores de 65 años usa redes sociales, especialmente Facebook y WhatsApp, como principal estrategia contra la soledad, digamos. Desde el auge de las redes sociales, hay ahí abuelos, abuelas, personas mayores de 65 años que quizás no sean abuelos y abuelas, que están un poco compartiendo por Facebook y WhatsApp su vida, conociendo gente. Entonces este estudio dice que las personas mayores lo usan para estar en contacto con sus amigos o relaciones con personas que comparten sus intereses. Es interesante porque, claro, es diferente a como los jóvenes no lo pueden usar, que es como para interactuar, casi sustituyendo las relaciones sociales por esa otra vía. Y para las personas de cierta edad, de hecho, mi mamá, cuando le expliqué cómo se utilizaba Facebook la primera vez, luego o el teléfono, el WhatsApp y todo esto, es como me lo agradece hasta hoy, claro. Porque el rato libre que tiene, que suele ser mayor de los que a otras edades se tienen, lo usan para eso. Exactamente, y uno diría, esta parte me pareció muy interesante, se cree, como la creencia popular es que los abuelos usan Facebook, que ese son el tipo de redes sociales en donde están, pero otro estudio que se llama TikTok, que se hizo el año pasado, 2022, demostró que el 24% de los abuelos tiene TikTok. No, ese no, ¿en serio? TikTok, ¿saben por qué? Porque quieren aprender a usar TikTok para pasar tiempo con sus nietos, como una estrategia de hacer TikToks juntos. Es interesante ese dato, nietos. O sea, 1 de cada 4 es mucho, Está muy muchísimo, bien, es un buen dato pero el 7% de los abuelos encuestados después dice que no tienen ellos TikTok, sino que ven la plataforma. Claro, porque es más difícil para ellos. Es más difícil interactuar y tener. De todas maneras, sí hay abuelos TikTokers que se han vuelto muy famosos, y quiero acá recordar un caso argentino que se llamó Belito. No sé si ustedes recuerdan. No tengo ni idea. De saber. Creo que sí. Sí, no me acuerdo. Belito fue un abuelo TikToker que falleció el año pasado, y de hecho fue en las redes, como se habló mucho de que cuando falleció Belito, porque fue un abuelo TikToker que se volvió viral porque la nieta una vez lo grabó, porque esto pasa mucho, que te graba el nieto, sube el video y vos te viralizás. La nieta lo grabó pidiendo una pizza napolitana grande con mucho ajo. Y se volvió tan viral el video de Belito, que lo vamos a dejar ahí en redes sociales, que empezó a ser el abuelo TikToker, y él agarró y empezó a aprender cómo usar TikTok. Entonces se hizo una cuenta en la red social y fue hasta invitado, esto para mí es una perlita, a la fiesta Brecht. Que los que no saben, ¿qué es la fiesta Brecht? Una fiesta centennial por excelencia. Y fue va él. Iniesta, va Lali Espósito, y fue Belito a sus más de 80 años a la fiesta buenísimo. Brecht. Nosotros también tuvimos el placer de hablar con Lucía, que fue la nieta que viralizó este video, así que esto nos contaba Lucía de Belito y la relación que tenía con TikTok. Hola, ¿cómo andan? Soy Lucía, la nieta de Belito, el abuelo de TikTok.
Pasaba por acá a comentarles cómo fue que surgió todo esto de los videos de mi abuelo, cómo se relacionaba él con el tema de las redes sociales y de la tecnología. Primero que nada surgió porque él pedía pizza muy seguido a un restaurante y a mí me daba tanta risa como él se ponía nervioso mientras hablaba por teléfono, cómo se reía. Y un día dije, lo voy a filmar para tenerlo yo, para verlo con mi familia. Y quedó tan bueno el video, aparte de mí me encanta editar los videos para que sean más dinámicos y graciosos. Y quedó tan bien que dije, lo voy a subir de nuevo para que lo vean mis 2 seguidores y medio que tenía en ese momento. Y explotó. Al principio él no quería saber nada con el tema porque le daba mucha vergüenza. Él era un hombre muy elegante, muy serio, muy correcto. Y de nada lo estaban viendo en pijama, pidiendo pizza en el living de su casa. Y medio que le dio miedo. Hasta que salió a la calle y vio que todos lo reconocían, todos le pedían fotos. Cambió su vida de un momento para otro. Ese último año de él para mí fue el mejor de todos. Porque venía también de un momento duro por la cuarentena, que estaba estresado porque quería salir y no podía. Y bueno, esto le vino realmente muy bien, que fue en mayo del 2021, cuando explotó todo. Ahí la estamos escuchando. Es maravillosa la historia contada por su nieta. Es muy hermoso porque además creo que hay un mito medio falso, ¿no? De que las personas de cierta edad, abuelas, abuelos, como que están totalmente alejados y no están alejados. Quizás tengan unas barreras que saltar y sortear. Total. Pero están deseando hacerlo, ¿no? Exactamente. Y bueno, algo que contaba un poco recién Lucía y que también es muy interesante es cómo después de la pandemia agarraron abuelos, abuelas, gente de todas las edades, pero bueno, ellos también, el fenómeno de las redes sociales para empezar a interactuar con otros encerrados en su casa. O sea, fue una especie de salida de muchos abuelos y abuelas. Y acá vamos rapidito porque no tenemos tanto tiempo de la columna, pero un repaso de algunos abuelos y abuelas que están en las redes sociales y que nacieron, por ejemplo, en pandemia o en otros momentos. Además de Belito, que bueno, después vamos a compartir su TikTok, que todavía está y podemos ver la cuenta. En España hay una abuela TikToker que se llama Guadalupe Finiana. Te pido por favor, Alfredo, que no la conozco en España. No, esa hay que buscarla. Es una sevillana que tiene, de mi tierra, escúchame entonces. esto, 88 años y que se viralizó porque ella era fanática de Game of Thrones. Su nieta la filmó viendo el último capítulo en vivo. Subió eso y ahora la cuenta se llama Abuela de Dragones. Leandro y Flavia, búsquenla para la semana próxima. La necesitamos Vamos a buscar acá. A la Abuela sevillana. de Dragones. Es más, voy a estar en Sevilla dentro de no tanto, así que la quiero en vivo. De hecho, te quiero contar que después de hacerse viral la Abuela de Dragones, ganó la primera edición de MasterChef Abuelos en España y hasta sacó un libro. O sea, la Abuela de Dragones está súper popular y bueno, la podemos buscar. Y tenemos un montón de otras personas para conocer en Vamos redes a poner sociales. esa lista en nuestra, ¿no? En nuestro Twitter. En nuestro Twitter, en nuestro porque hay que ponerlo, Instagram, ¿no? hay que ponerlo. Tenemos una TikToker que la amo, que es estadounidense, se llama Lily Androniak, que básicamente cuenta cómo tuvo una cita por primera vez después de 25 años. Gracias Ella a tiene 92. Ah, está buenísimo. Y después contó que Postcita subió un video y contó que no le gustó la cita. Es que son muy divertidos y demás divertida. Y además, utilizando las redes sociales, es un universo maravilloso para mí. No, hay de todo, hay de todo. Tenemos a Nancy Roqueta, que también les pido que la busquen. Es una uruguaya que tiene 70 años, vive en Buenos Aires. Hizo TikToks en pandemia, hoy tiene TikTok e Instagram. Tenemos un audio de ella, pero yo ya creo que no nos da el tiempo, así que después lo vamos a dejar para otro momento a Nancy. Y yo les propongo que busquen a esta persona que se llama Ganser Kravenhoft, que claramente no es de acá, es de Berlín, alemán, que es un berlinés súper cool que tiene más de 70 años y se volvió ícono de moda en Instagram. Bueno, así que yo les dejo el listado. Yo creo que ese listado lo quiero ya porque voy a empezar a seguirlos a todas y a todos, pero inmediatamente, porque además queríamos también abordar las abuelas desde ese otro lugar, ¿no? Del uso y abuso, ¿no? Y buen uso de las redes sociales, porque creo que a veces nos creemos que solo somos nosotras y nosotros, los más jóvenes, quien tiene ese privilegio, y no, nos negamos. Queremos seguir derrumbando mitos. Bueno, no hay más tiempo. No hay más tiempo. Lean, le damos las gracias a un montón de gente que hace posible que esto suene como suena.
Así es, Alfredo, le agradecemos a Seba Merani que estuvo ahí en la magia de la Gracias, operación Sebas. técnica, a Fer Saninelli que también nos Gracias, banca toda la Fer, nos semana en banca la edición. siempre. Nacho Ferreira estuvo en el streaming de Radio 10, ya llega en Radio 10, Pablo Ladaga, y antes de irnos, Alfredo, me gustaría que nos despidamos con esta beso en forma de canción que le enviamos al rey de Inglaterra con este tema. A ver, dale. Dios salve a la reina o al rey. Dale. Esto es dedicado para el rey Carlos, ¿eh? El rey Carlitos. Carlos III, le mandamos un enorme besito en forma de canción de punk rock. Hasta acá vamos llegando, hasta acá llegamos, eso sí, con esta música rockera de sábado de 2 de la tarde dedicado para el rey de Inglaterra y con una amenaza siempre presente. Somos La Pizarra y hemos venido para quedarnos.